Tras el estallido de la guerra arancelaria, vemos cómo el desempleo en Estados Unidos es capaz de mantenerse en el 4,2%. No está aumentando. Incluso las bolsas suben a pesar de nuevos aranceles de Trump que atacan directamente a compañías chinas como Shein y AliExpress. Vemos como China ya está dispuesta a negociar y el precio del petróleo se desploma, favoreciendo así a las bolsas. Podemos entonces dar por terminada la campaña agresiva de miedo perpetrada por la prensa y los grandes fondos de inversión. En este vídeo te explicamos qué pensamos que pasará en los próximos días en los mercados financieros. Estamos viendo cómo el desempleo en los Estados Unidos se ha mantenido en el 4,2% en la última medición de abril. Estás viendo cómo el mes anterior, en marzo, también se registró un desempleo del 4,2%. Y creo que es conveniente poner un poco de contexto, ya que si analizamos todo el gráfico del desempleo histórico en los Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de algo. Fíjate cómo a grandes rasgos el desempleo está trabajando un rango macro, donde podemos decir que un porcentaje cercano al 7% se considera un desempleo alto para los Estados Unidos y un 4% sería un desempleo aceptable. Siempre estamos hablando del histórico de los Estados Unidos. Si ahora volvemos a hacer zoom otra vez al presente y teniendo en cuenta que nos encontramos en una franja valorable como aceptada, vamos a explicar entonces por qué desde abril del 2023, concretamente en el último año, el desempleo ciertamente ha pasado del 3,4% al 4,2%, ha aumentado prácticamente un 1%. Pues aquí debemos de entender que en ese contexto, en ese tiempo, la Reserva Federal estuvo aumentando los tipos de interés y el aumento de tipos prolongado en el tiempo puede conllevar a un aumento en la tasa del desempleo. Evidentemente, esa subida de tipos de interés no puede ser infinita, ya que si la Reserva Federal no es capaz de controlar el desempleo, vamos a ver históricamente cómo el desempleo es capaz de dispararse de forma agresiva y aumentar porcentajes muy altos en un lapso de tiempo extremadamente corto. Y fíjate cómo esto se repite en el tiempo, la subida del desempleo termina siendo muy volátil y es algo que evidentemente la Reserva Federal está obligada a controlar. Y antes de ver los tipos de interés, cabe destacar que en el mes de abril del 2025 se han llegado a crear hasta 177.000 nuevos empleos en los Estados Unidos. Y en este contexto, donde el porcentaje del desempleo se mantiene en niveles aceptables, vemos como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está pidiendo a la Reserva Federal que baje esos tipos de interés al asegurar que la inflación se está estabilizando y que la situación del empleo se ha fortalecido. Pues ya sabemos que Donald Trump lleva pidiendo a Jerome Powell que baje esos tipos de interés, ya que unos tipos de interés bajos puede acabar fomentando la economía, pero evidentemente esto solo es posible si la inflación así lo estuviera permitiendo. Y estamos viendo cómo según Donald Trump la inflación sí lo permite. Pues si analizamos el gráfico de la inflación, vamos a ver que en la última medición, que es la de marzo, sí que hubo una pequeña disminución en comparación con febrero, pero aún tenemos que conocer la inflación de abril y a ver cómo acaba siendo mayo, que puede ser un mes muy representativo del impacto que pueda tener toda esta guerra arancelaria promovida por Donald Trump. Hay que recordar que la próxima reunión del Comité Federal del Mercado Abierto para evaluar posibles subidas o bajadas va a tener lugar el día 6 y 7 de mayo. Y recuerda que respecto a los tipos de interés se está especulando y está cogiendo cada vez mayor fuerza que es probable que la Fed acabe bajando los tipos de interés y acabe cediendo ante las presiones de Donald Trump. Pero ciertamente no sabemos qué van a decidir, pero la visión que tenemos desde Informe Bolsa, no sabemos si lo van a bajar de forma inmediata, pero sí pensamos que tarde o temprano sí lo van a acabar bajando. Y al final ya veréis cómo Donald Trump se va a acabar saliendo con la suya, porque si miramos el precio de los índices americanos estamos viendo un gran repunte, no solo del S&P 500 que ha logrado repuntar hasta un 17% en muy poco tiempo, sino que vemos lo propio también con el Nasdaq, que ha recuperado un 22%, y el Dow Jones, que ha recuperado un 11%, y que luego te explicaré por qué el Dow Jones nos está ofreciendo una información muy cualitativa que nos va a ayudar a entender qué podemos esperar de los mercados financieros en el corto y medio plazo. Y fíjate cómo a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de todo el ruido, vemos cómo el desempleo se está manteniendo, vemos cómo la inflación, al menos la de marzo, ha disminuido su crecimiento a expectativas de ver qué rendimiento va a salir para abril, y sabemos que la FOMC se va a reunir el 5 y el 6 de mayo para ver si pueden
pueden bajar tipos o en cambio los mantienen. Pero todo el contexto macro apunta a que si no lo hacen de inmediato, relativamente pronto, van a acabar bajando esos tipos de interés. Y lo más positivo de todo es ver cómo está respondiendo la bolsa. Y eso no quita que la guerra arancelaria continúe y esté más viva que nunca. Otra cosa es el impacto que pueda estar teniendo ahora en los mercados. Pues ahora vemos cómo Estados Unidos ha eliminado la exención de aranceles a los envíos de bajo valor desde China y Hong Kong, que son conocidos como los minimis, medida que afecta fundamentalmente a tiendas chinas muy poderosas y muy conocidas como Temu, Shein y AliExpress. Pues Estados Unidos tenía una exención a productos por un valor inferior a $800 que estaba eximiendo del pago de aranceles a estos gigantes asiáticos como Temu o Shein. No obstante, el presidente Donald Trump ha firmado su decreto el día 2 de abril, fecha a partir de la cual esta exención queda completamente evaporada. Y ahora te voy a compartir la siguiente reflexión. Esto ha sucedido el día 2 de abril, el pasado viernes, y quiero que te fijes cómo ha reaccionado la bolsa, algo que aparentemente tenía que ser extremadamente catastrofista, ya que Estados Unidos, de una forma u otra, está impidiendo por completo el comercio de China dentro de los Estados Unidos. Vaya, esto tendría que haber creado un cisne negro y nos vamos todos a niveles que incluso desconocemos. Pero vayamos a preguntarnos por qué esto no está sucediendo realmente. Y la respuesta es a que el mercado ya había descontado este tipo de acontecimientos. Con una caída histórica del 22% prácticamente en el S&P500, los inversores ya estaban descontando todo este tipo de medidas teniendo en cuenta que China ya contaba con unos aranceles superiores al 245%. Era tal despropósito que mayor miedo no se podía impregnar al mercado. Es por eso que noticias, vamos a decir tardías, de la exención de los minimis, vemos cómo no afectan ya al mercado. Toda la venta ya ha venido dada. Por eso luego te explicaré por qué pienso que es complicado ya ver al S&P500 y a los índices americanos visitar niveles inferiores a los alcanzados entre el 7 y el 9 de abril de este año. Y fíjate que el mismo 2 de mayo ha salido China respondiendo ante esta situación de una forma extremadamente rápida, y ahora es China quien está evaluando la posibilidad de entablar negociaciones comerciales con los Estados Unidos. Y esta sería la primera declaración a este respecto desde que Trump elevara los aranceles a las importaciones de China. Pues el Ministerio Chino de Comercio en un comunicado dijo: recientemente la parte estadounidense ha transmitido en varias ocasiones su deseo de iniciar conversaciones con la parte china. Actualmente, China está evaluando esta situación. Por un lado estamos viendo cómo estas noticias apenas hacen pestañear a la renta variable, sino que además estamos viendo cómo China ya se está abriendo a negociar, y algún acuerdo tarde o temprano van a tener que llegar. Ahora dime en los comentarios tú qué piensas. ¿Crees que Estados Unidos y China van a llegar a un acuerdo favorable para ambas partes? ¿O en cambio va a haber un ganador? ¿Quién crees que va a ganar esta guerra comercial? ¿Estados Unidos o China? Déjame tu opinión en los comentarios. Y a expensas de lo que se va a decidir en la reunión de los países de la OPEP Plus, que va a tener lugar este 5 de mayo, estamos viendo cómo el precio del petróleo se ha desplomado a unos niveles que no visitamos desde febrero del 2021, ya que desde entonces el precio del petróleo se ha revalorizado de una forma muy agresiva. Recuerda que toda esta subida viene promovida entre otras cosas por lo que sucedió en marzo del 2020, donde en mayo del 22 teníamos un petróleo históricamente, si analizamos su cotización, extremadamente caro, y era plausible esperar que su cotización luego pudiera llegar a devaluarse. Y ahora todo el mundo está hablando de esta caída agresiva reciente. Pero fíjate cómo en el primer vídeo que publicamos en Informe Bolsa, cuando el precio del petróleo se encontraba en este punto, ya os veníamos diciendo que lo que estábamos esperando era ver una acción climática bajista agresiva en la cotización del petróleo, teniendo en cuenta la situación macroeconómica y geopolítica, además de entender cómo los grandes fondos manipulan las cotizaciones de los mercados financieros. Fíjate cómo lo explicamos. Por una parte, cuando el petróleo se encontraba en niveles extremadamente caros, vemos cómo las grandes instituciones, las manos fuertes, iniciaron un proceso de distribución. Se pusieron a vender toda compra minorista que veía que el petróleo estaba por las nubes, pensando el inversor minorista que su cotización
acción iba a seguir subiendo, tonto quien no compre, y ya sabemos quién se aprovecha de las manos débiles. La institución. Entendiendo que aquí las instituciones van vendidas, vemos cómo nos han creado un canal bajista para proteger ese posicionamiento bajista que llevan en el mercado. Y esto no es algo que me esté inventando, sino que aquí vemos un proceso distributivo con una consecuencia, efecto, resultado. Algo que suelen hacer las manos fuertes es tras un proceso distributivo o acumulativo, pero este caso es distributivo, trabajan un impulso que le dan continuidad con un canal. Dicho canal tiende a entrar en una fase final cuando entra en un rango como el que estás viendo, y aquí lo que podría llegar a venir como una posibilidad es una acción climática bajista. En otras palabras, si perdemos esta zona de defensa clave, este rectángulo gris, lo más probable es que venga una acción climática bajista agresiva. Acabas de ver cómo era plausible esperar esta gran caída del petróleo de forma inminente, ya que llevamos realizando y trabajando este tipo de análisis técnico avanzado por más de 13 años. Y si te gustaría no perderte los próximos análisis avanzados que hacemos de los mercados financieros sobre índices americanos, forex y materias primas, es muy importante que le des like a este vídeo, que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita para que YouTube te avise de nuestras futuras publicaciones. Pues tras haber visto esta acción climática bajista en el petróleo, ahora la gran pregunta es saber si esta caída va a continuar en el petróleo en el corto y medio plazo, o en cambio vamos a vivir lo que llamamos una trampa de mercado que nos pueda proyectar a valoraciones más altas del petróleo. Lo que te puedo decir es que mientras no veamos la recuperación de dicha zona de defensa, lo prudente y sensato es apostar a por una continuidad en la depreciación del petróleo. Por lo tanto, nos mantenemos cortos en el petróleo, ya que queremos exigirle al precio del petróleo una recuperación agresiva de la estructura para que cambiemos de parecer. Mientras no veamos esto, sigamos pensando en un petróleo depreciándose. Y siguiendo con las materias primas, vamos a analizar el precio del oro. Ahora el oro está en boca de todos y no me extraña, solo hay que ver la gran revalorización que tiene este activo, esta commodity, desde enero del 24, que ha subido nada más y nada menos que un 64%, y más también lo ha hecho en un contexto de gran incertidumbre de la renta variable promovida por la guerra arancelaria de Donald Trump. Pues analizando el comportamiento del oro, vamos a decir que a pesar que ya tengamos una sobreextensión de este commodity, y a pesar que, como te explicaré a continuación, somos positivos en la renta variable, ya te enseñé en vídeos anteriores que también podemos ser al mismo tiempo positivos con el oro, al menos en la perspectiva de buscar algún tipo de reincorporación en este activo. Claro está, y ya te lo mencioné en vídeos anteriores de Informe Bolsa, que debemos ser exigentes con una corrección en el oro, ya que no estamos dispuestos a entrar a cualquier precio, ya que nuestra filosofía es que si alguien quiere comprar caro, que lo haga, pero no seremos nosotros. Lo que entramos a valorar es que tras este impulso bajista del oro, nos encantaría ver algún tipo de trampa estructural que dé la sensación que esto se va al cielo, pero que realmente sea una trampa y que se nos pueda llegar a ofrecer la réplica del impulso para entonces nosotros encontrar mejores localizaciones de incorporación en largo en el oro. Como estás viendo, le estamos exigiendo bajar un poco al precio para nosotros buscar incorporaciones que nos sean atractivas para nuestra gestión del riesgo. Pero en definitiva, somos positivos con el oro. Simplemente nos preguntamos cuál es la siguiente zona inteligente para buscar una incorporación, ya que en Informe Bolsa no queremos que nadie ande comprando caro ningún tipo de activo. En próximos vídeos hablaremos del euro y del dólar y de cómo pensamos por qué el euro va a tender a revalorizarse mientras que el dólar va a tender a seguir depreciándose, pero eso lo dejamos para futuros vídeos. Y ahora vamos a hablar de los índices americanos, ya que el S&P 500 estás viendo la gran recuperación tan brutal que ha tenido en su cotización, y lo que venimos valorando es un cisne negro sobre esta estructura que nos permita ser positivos en la renta variable. Que vaya, que ya éramos positivos, y grabado está en los vídeos de Informe Bolsa pasados, durante la caída que venía impregnada
impregnada por un miedo impresionante por la guerra arancelaria. Simplemente decimos que seguimos siendo positivos, ya que esa es la clásica situación donde el inversor se va del mercado por miedo, apaga el PC durante unos meses y cuando vuelve el precio se encuentra por aquí. Y no queremos que te pierdas esto. La única duda que tenemos ahora en mente es si vamos a vivir un tercer ataque bajista a modo de susto, a modo de miedo, antes de emprender el movimiento alcista que nos lleve ya a superar máximos históricos, ya que contemplamos dos hipótesis que pensamos que tiene mayor fuerza. La primera es que más pronto que tarde, que no le cueste demasiado y que ya no nos enteremos y que empezamos a seguir subiendo tal y como lo venimos haciendo. Esta es una posibilidad. La otra es, y Dow Jones nos dará mucha información avanzada al respecto, es que como te había dicho anteriormente, busquemos un tercer ataque bajista de miedo y tras la finalización de este ya podamos ir a romper la estructura, generar un cisne negro que esto sí nos lleve hacia máximos históricos. ¿Y cómo podemos saber nosotros si esto va a tener lugar o en cambio los índices americanos se nos van a ir al alza ya de una forma más inmediata? Pues mira, esto nos lo va a decir el Dow Jones, pero antes solo enseñarte cómo luce la cotización del Nasdaq, extremadamente similar al SP500, por lo que barajamos los mismos dos escenarios como eventos más probables, pero vengo a enseñarte al Dow Jones y vamos a ir a una temporalidad un poco agresiva como la temporalidad de una hora, y aquí te voy a enseñar cómo en el nivel de precio de 41,44 dólares tenemos fijado el CRIC del Dow Jones. Es ese nivel, esa estructura que es fundamental superar para poder ser positivos potencialmente en el corto plazo de dicho activo. No obstante, como estamos viendo que el SP500 y el Nasdaq aún no habrían roto su estructura clave porque no lo han hecho, podemos llegar entonces a valorar si el Dow Jones nos está advirtiendo que nos encontramos ante un evento de trampa para el corto plazo, que ello puede entonces empujar en el corto plazo a los índices a la baja. ¿Y cómo podemos entonces valorar este acontecimiento? Pues recuerda que ponemos en duda si vamos a tener un tercer ataque bajista en el SP y en el Nasdaq, al igual que en el Dow Jones, antes de ir hacia arriba. Pues esto lo vamos a ver con el trabajo de esta cuña que estamos viendo en el Dow Jones. Básicamente puede ser nuestro aviso que en algún momento, si viéramos que la cuña llega a romperse, es probable que se trate de una compresión en zona de trampa y que ello sí nos empuje en el corto plazo hacia abajo. Y la zona donde estaría esperando al Dow Jones como una zona muy operativa, muy interesante, la verdad, sería muy interesante que los mercados nos ofrezcan esta caída en los índices porque estarían dando nuevas oportunidades a nuevos inversores de entrar un poco más tarde y con cierto margen de aumento de seguridad, y es aquí donde pensamos que podríamos tener el fin del ataque bajista ya para irnos en el medio largo plazo a máximos históricos. Espero que hayas entendido la lógica que hay detrás. Te lo resumo por si acaso. En los índices americanos barajamos dos opciones. La primera de ellas es que el precio desde donde está actualmente no tarde mucho y ya se vaya al alza. En el Dow Jones sería pues que pronto se nos vaya. Y la segunda variable sobre los índices es que si venimos haciendo dos ataques bajistas, desde el momento actual vivamos un tercer ataque bajista sobre el cual luego esperaríamos que los precios se vayan a máximos históricos. Entonces, ¿cómo podemos valorar si tendremos o no ese tercer ataque bajista en los índices? Lo haremos observando el Dow Jones, ya que hemos identificado una cuña ascendente que podría estar generando una trampa sobre un CRIC. Básicamente, si viéramos que esto colapsa con fuerza a la baja, lo más probable es que si tomemos en el corto plazo ese tramo bajista para luego tomar el tramo largo en todos los índices, ya que estamos cruzando el análisis del Dow Jones con el SP500 y con el Nasdaq. En definitiva, si lo has entendido, somos positivos en los índices. Ahora dime, ¿tú también eres positivo o eres más bien negativo? Déjame tu opinión razonada en los comentarios, que me encanta leerte. Y si te ha gustado este análisis técnico avanzado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y así no te vas a perder el análisis del euro y del dólar. Suerte con tus inversiones y hasta la próxima.